Vamos a ir iniciando este Hitler, ¿puedes espacio. poner primero el objetivo, por favor? Bueno, no hay ningún problema. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a revisar este espacio que se llama Filosofía y Democracia. El día de hoy estamos dándole cierre a este análisis, a este encuentro que vamos a encontrar. Aquí tenemos entonces nuestro objetivo, damas y caballeros. Cuéntamelo todos, si lo tenemos entonces más que listo. El objetivo del día de hoy es comprender los aportes de la filosofía griega a la democracia. Y la pregunta más difícil con la cual vamos a iniciar es ¿qué elemento de la naturaleza es el más importante? Cuéntamelo todo. ¿Viste la naturaleza en qué sentido? De la vida, mi amor. ¿Cuál es la más importante? Por aquí ya empezaron en estos momentos, algunos dicen que es el agua, siguen diciendo que es el agua, hay alguien que se arriesga a decir que es el fuego, el aire, por acá nos están diciendo hasta ahora. El fuego. Listo, cuéntamelo todo entonces, ¿cómo vamos? Bueno, por aquí ya lo tenemos más que listo. Por acá dicen que el fuego, dicen que la tierra, claro, porque por la tierra está todo. Perfecto, ya estamos más que listos. Entonces, en este espacio, cuéntamelo Un todo. segundo. Yo te espero un segundo. Por acá siguen diciendo que el aire que está compuesto por oxígeno, muy bien. Cuéntamelo todo entonces a esta hora de la mañana, ¿cómo vamos? Son las 10:10. Como ya lo tenemos, ¿cuál será? Recuerda directamente esta sesión que se llama Filosofía y Democracia, elementos para fortalecer nuestro pensamiento, para saber gobernar y para entender nada más ni nada menos esta relación en la historia. Muy bien, cuéntamelo todo entonces, si ya lo tenemos, alguna duda, alguna inquietud hasta el momento, cuéntamelo todo, ninguna duda, todo va bien. Listo, mister. Yo elijo fuego. Tú eliges fuego, muy bien. Ok, y es que, damas y caballeros, para gobernar se necesita entender también esto, cuáles son los elementos de la naturaleza más importantes de la vida, porque a la hora de gobernar los podemos estar destruyendo. Muy bien, no siendo más, vamos a dar entonces inicio a este espacio. Y mister también como los árboles, que es lo que nos da el oxígeno. Eso es correcto, pero ¿a qué pertenece? ¿Al aire, el fuego, el agua o la tierra? ¿Tierra? Como Los árboles que pertenecen a la tierra. yo creería que pertenecen como aire, tierra, los dos, porque sin los árboles no podríamos respirar porque ellos nos dan oxígeno y son de la tierra. Es que estoy confundida. Pero sostienen una relación, nada más ni nada menos, también con el agua, porque sin agua no crecen los árboles. Muy bien, entonces vamos a darle inicio a este espacio y es que iniciamos con esta idea de cuestionar el mundo en busca de la virtud. Tomamos nota, por favor, de estos elementos porque ingresamos específicamente con Sócrates, porque Sócrates es el primer hombre que va a empezar a interpelar quién es el que gobierna y cómo lo hace. Cuéntamelo todo entonces, ¿cómo vamos? Mister, ¿copiamos desde Sócrates o también cuestionar el mundo en busca de Cuestionar la el virtud? mundo de la virtud. Ya lo estoy acá subrayando. ¿Me comentas si lo Ok. estás observando? No. Dame un segundito. No, mister. No me ha cogido el indicador. Listo, mister. Listo. Cuéntamelo todo. Ahora sí, lo estamos observando. Perfecto. Cuestionar el mundo en busca de la virtud. Estamos hablando nada más ni nada menos que de Sócrates. ¿Cuál es la virtud que desea presentar? ¿Cuál es el elemento que desea explorar? Realmente, ¿qué es lo más importante? ¿Dónde se gobierna o cómo se gobierna? ¿Dudas, inquietudes hasta el momento? ¿Cómo vamos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? ¿Cómo No, vamos? mister. Bueno, por aquí vamos a revisar en este espacio. Entonces, en un primer momento, recordemos específicamente que debemos cuestionar el mundo en busca de la virtud. Pero claro que sí, Gabriela Orozco, Filosofía y Democracia, así se llama Filosofía y el día de democracia. hoy. ¿Listo? Cuéntamelo todo, Gaby. Claro que sí, ya, mejor dicho, me voy a volver entonces a la principal para que
Vamos a revisar entonces el título de la sesión del día de hoy, Filosofía y Democracia. Aquí lo tenemos entonces. ¿Cómo vamos? Tomamos nota, por favor. Filosofía y Democracia. Bien, les voy a pedir disculpas porque de igual manera Mister, ¿te puedes ver un momento? Sí, claro que sí. Aquí tenemos entonces el objetivo. Leito, Mister, ¿te puedes adelantar un momento, por favor? aquí lo tenemos, correcto. Leito, le voy a pedir disculpas porque Gracias. de igual manera voy a estar atento al celular, ya que estamos representando al colegio en el modelo ONU. Entonces, de igual manera estoy atento a lo que me dice el organizador. ¿Vale? Bueno, entonces ahora sí ya. Yo le respondí al organizador. Vamos a ver si hay alguna otra duda o inquietud. Bueno, parece que ya lo tenemos. Mister, Ok. ¿qué es beneficiar? Beneficiar. Sí, mister, perdón. No te preocupes. Beneficiar es directamente la oportunidad, el provecho que sostenemos frente a una persona, a un objeto o a una circunstancia. A eso se refiere. Esa es la actitud. Muy bien, entonces cuéntamelo todo. Listo, mister. ¿Podemos iniciar entonces Ok. Mister, todavía no. Ok. Hay un problema que teníamos nosotros con el gobierno. Y es que, como lo vimos la sesión pasada, todas las cosas que sucedían se decía que eran gracias a los dioses griegos. Si yo soy gobernante, es gracias a los dioses griegos. Si yo soy comerciante, es gracias a los dioses griegos. Si soy un tirano, es gracias a los dioses griegos. Pero hay un problema y es que Sócrates empieza a preguntarse, ¿realmente si la duda es la fuente del conocimiento? Porque preguntando vamos a conocer el mundo. ¿Para qué se gobierna? ¿Se gobierna para hacerse rico a sí mismo? Mister, copiamos eso, ¿no es cierto? Claro que sí, lo vuelvo a subrayar, no hay ningún problema. Pero entonces revisamos muy bien este espacio. ¿Para qué se gobierna? Ese es el primer espacio más difícil. ¿Para qué se gobierna? Y luego de ello, ¿quiénes deben realmente beneficiarse cuando se gobierna? ¿A los sofistas o al pueblo? Debemos tener esto muy claro. Mister, ¿qué sofistas? Ya voy directamente a ese espacio. Son aquellos políticos que creen que tienen la verdad y como creen que tienen la verdad, creen que tienen la potestad de imponerse frente a los demás. ¿Qué significa? Creerse más que el pueblo y ellos son los que gobiernan porque sí. Y ahí el mayor de los problemas. ¿Listo? Ese es el problema de los sofistas. Bueno, ustedes me dirán, hemos acabado de tomar nota porque necesito que me Sí, presten Mister, mucha ya se atención. acabó. Perfecto. Ya terminé, perdón. Listo, son las 10. Ya, mister. Listo, son las 10 y 17 y es que, ojo porque aquí vamos a tener un problema. Perfecto. En Grecia lo que se va a hacer es buscar los por qué, para qué, cómo, cuándo y dónde. Y para hacer eso se empieza a cuestionar el mundo. ¿Cómo se va a cuestionar el mundo? Entonces arranca el primer filósofo y el más importante que va a iniciar el camino de la filosofía se llama Sócrates. Sócrates va a presentar la duda como una fuente de conocimiento. ¿Cómo así? Cuando todos empezamos a observar el mundo y no entendemos cosas, empezamos a formular preguntas, como lo vimos en la sesión pasada. Cuando formulamos preguntas, nos acercamos a la naturaleza para explicarla. Nos acercamos a los seres humanos, les preguntamos para entenderlos. Y Sócrates se va a fijar en algo que es bastante polémico y se llama el gobierno. Entonces él se va a dar cuenta que hay hombres que dicen ser elegidos por dioses que gobiernan. Unos porque tienen tierra, que lastimosamente son destituidos. Otros porque dicen que el comercio es lo que da dinero y trae la prosperidad. Por eso los dioses quieren que ellos sean gobernantes. Y luego van a aparecer otros que dicen que es la bendición de Atenea, la diosa de la sabiduría, quien los acompaña para poder gobernar. Pero ojo porque Sócrates tiene esta palabra que es clave, la duda como fuente de conocimiento. Así que Sócrates se hace estas dos preguntas que son bastante fuertes. Y ojo porque en Roma las vamos a ver muy claves. Y es, ¿para qué se gobierna? ¿Se gobierna para volverse rico o se gobierna para ayudar a los demás? No, Sócrates es un filósofo. Quiero ser claro que ya estoy en filosofía. Sócrates es un filósofo, no es un dios.
Sócrates es el hombre que empieza a mirar cómo los demás utilizan a los dioses para su beneficio propio. Y es ahí cuando Sócrates dice, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Para qué se gobierna? ¿Cuál es el dios más importante? El de la sabiduría. Así que si un humano va a gobernar, debe ser bajo la sabiduría. Pero si se hace desde la sabiduría, ¿quiénes se deben beneficiar? ¿Los sofistas, aquellos hombres que manipulan a los dioses para tener poder, o el pueblo? Ese es el mayor problema que vamos a ver en este espacio. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? ¿Quiénes deben gobernar? ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? ¿Estoy siendo claro? ¿Alguien se siente perdido? ¿Listo? ¿Alguien se siente perdido? ¿Estamos siendo claros? ¿Dudas, inquietudes? Listo. No, mister, Dime. todo claro. ¿Podemos pasar de diapositiva? O sea, no estamos atacando a los dioses, estamos atacando a los hombres. Los hombres, ¿cómo están entendiendo básicamente el gobierno? Lo están entendiendo desde culpar a un dios y decir que ese dios me eligió, o realmente, ¿qué dios debería beneficiar el gobierno? ¿El de la avaricia, el del comercio, el de la manipulación o el dios de la sabiduría? Para Sócrates es el dios de la sabiduría. ¿Y el gobierno a quién debe beneficiar? ¿A los ricos, a los siempre más ricos, o debe beneficiar al pueblo? Los escuchamos, sus respuestas. ¿A quiénes debe beneficiar el gobierno? Iniciamos. Su participación, por favor. Listo. Vuelvo entonces otra vez. No te preocupes, Valeria. Repito, Sócrates es un ser humano. Fue un ser humano, no fue un dios. Y Sócrates lo que hizo es entender, básicamente, y hacerlo de una manera muy sencilla, si los dioses tienen la culpa de quienes gobiernan, ¿quién debería gobernar? ¿El dios de la riqueza? ¿El dios del rayo? ¿El dios de la agricultura? ¿Del comercio? No, debe ser el de la sabiduría. Por eso, ¿para qué se gobierna? Para utilizar la sabiduría a favor del pueblo. Para eso se gobierna. Por eso lo dice muy clarito Sócrates en este espacio. Se gobierna para el beneficio del pueblo. ¿Será que se beneficia para hacer más ricos a los ricos? No. Se gobierna es hacia el pueblo, para ayudar al pueblo. ¿Preguntas, inquietudes hasta el momento? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ojo, porque yo podía decir antes, yo soy designado por este rey, por este Dios, para ser el gobernante. Y la gente me lo puede creer. Pero yo utilizo el poder para mi beneficio. Y por eso vamos a encontrar las monarquías, las tiranías, las democracias, como unos gobiernos que son muy malos, porque gobiernan para ellos mismos. Laura, ¿en dónde tienes preguntas? Laura. ¿Me devuelvo, Laura? Laura. Laura, te escucho. Entonces, el Dios escogió a quienes iba a beneficiar. No. Yo estoy manipulando un Dios. Ok, yo manipulo un Dios. Yo digo que ese Dios me eligió a mí. Entonces yo digo que la diosa Tábata me eligió a mí para hacer esta profesión. Y le echo la culpa a todo lo que me pase a mí, a la diosa Tábata. Y digo que todo lo que a mí me pasa es por culpa de la diosa Tábata. Y que las cosas buenas o malas es por culpa de la diosa Tábata. Y ahí es cuando entra un señor que se llama Sócrates y empieza a decir, ¿realmente es culpa de la diosa o es de la persona? Porque la persona está haciendo las cosas, es manipulando a los dioses. Y si hay un dios que debe dirigir la manera de gobernar, debe ser el dios de la sabiduría. Para que gobierne es en pro del pueblo, no de sus intereses personales. Porque yo puedo decir, manipulando el tema, puedo decir, es que la diosa Tabata me dice a mí, ya que me ha elegido para ser el gobernante, que yo debo aumentar los impuestos y debo construir un palacio más grande. ¿Y ese palacio beneficia al pueblo o está manipulando? Entonces es manipular la figura de los dioses a su favor. Y eso es lo que Sócrates va a decir, espérese un momento. Si vamos a gobernar
y desde la elección de un Dios debe ser desde el Dios de la sabiduría. Y se debe gobernar en pro del pueblo, no en pro de un interés personal. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? Laura, yo necesito que me hables, porque si tú me dices no entiendo, dime en dónde. Ya, listo, Ahora ya sí. pude. Mister, es que está escribiendo en el chat, pero bueno, ya. Mister, es que lo único que entendí de todo, porque es que no logro comprender el tema, perdón. Lo único que entendí que un rey, que bueno, que algo del trono, que el rey de la sabiduría, el rey de la riqueza y que el rey de la sabiduría se quedó con el trono, algo así. Es que estoy confundida porque primero dijiste algo del pueblo y de los, algo de los ricos, pero es que no entendí, mi ser, estoy muy confundida. Listo, la sesión pasada habíamos quedado en este espacio. La sesión pasada nosotros habíamos quedado acá. Entonces, todo lo que sucedía le echábamos la culpa a un Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? Confírmame. Sí. Y listo. Sí, mister. Entonces, si alguien gobernaba, era culpa de un Dios. Entonces, los seres humanos justificaban que gobernaban, era por culpa de un Dios. ¿Hasta ahí vamos bien o no? O sea, mister, lo que estás diciendo que cuando gobernaban las personas, por ejemplo, un rey decía goberné por culpa de este Dios o por Sí, deseo de por este Dios. decisión, por voluntad de este Dios. ¿Hasta ahí vamos Ok, bien? ya. Sí, ahí voy. Listo. ¿Qué pasa? Va a entrar Sócrates. ¿Y qué hace Sócrates? Sócrates empieza a decir, ¿de verdad usted está gobernando representando un Dios? Porque usted cuando gobierna se está enriqueciendo del pueblo. ¿Hasta ahí vamos bien o no? O sea, lo que me estás tratando de decir que, preguntando pues al rey que está gobernando, que todas las riquezas son para un pueblo, algo así. Exacto. Pero entonces vamos a tener un Ok. problema. ¿Cómo manipula un gobernante para poder enriquecerse a sí mismo? Lo hace diciéndole a la gente que ese Dios lo ha elegido. ¿Y la gente cómo le cree? Porque la gente culpa en la antigua Grecia a los dioses de todo. Es ahí en donde vamos a encontrar que Sócrates va a volver a disparar. ¿Para qué se gobierna? ¿Para ayudar al pueblo o para beneficiarse a usted mismo? Y ahí es cuando directamente a Sócrates lo van a asesinar. Porque a Sócrates lo van a llevar a la pena de muerte con cicuta, porque le van a decir que él está depravando a la gente. ¿Y por qué lo está depravando? Porque él está fortaleciendo a las personas la duda. Él está diciéndole a la gente estas palabras. ¿Quiénes se deben beneficiar con el gobierno? ¿El pueblo o los gobernantes? ¿Quiénes se deben beneficiar? Y ojo, ¿para qué se gobierna? Entonces, estas dos cositas es lo que va a transformar la política en Grecia y va a tener la mezcla entre democracia y filosofía. Porque cuando hacemos democracia, no es simplemente votar, sino que es pensar a quiénes vamos a beneficiar, a unos pocos o a todos. ¿Un poquito más claro o no? A ver, tengo una duda. Tranquila. A ver, tú dices que Sócrates muere, algo así, ¿cierto? Sí, claro, lo llevan a O la sea, pena de muerte. sí. O sea, Sócrates es el rey. No, Sócrates es un filósofo. Ah, ok. Hasta ahí, ¿qué otras dudas tenemos? Mister, yo tengo Pues- una pregunta. Listo, te escucho. O sea que todo lo malo que pasaba le echaban la culpa a un dios Sí, para ellos beneficiarse. sí. Ah, ok. Por eso entra el filósofo y dice, ¿realmente es culpa de los dioses o es culpa más bien suya? ¿Y vamos a gobernar a favor de quién? ¿A favor de una sola persona o a favor del pueblo? Hasta ahí, ¿vamos bien o no vamos bien? Sí, señor. Para mí sí. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bueno, vamos a leer el chat. Dime. Está muy claro. Perfecto. Entonces, acuérdese, yo no puedo culpar a un Dios por lo que me pasa. No lo puedo hacer. Lo que debo hacer es que si estoy gobernando, debo gobernar es para el pueblo. Debo gobernar para el pueblo. Y eso es lo que dice Sócrates. Si no se hubiera aplicado la duda, en este momento saldrían diciéndonos, Laura, tú eres la gobernante porque así lo eligió este Dios. Y todo lo que tú hagas va a ser justificado en pro de ese Dios.
Pero el problema es, ¿usted está Ah. gobernando a favor de quién? ¿A O favor sea, suyo mister, o a lo favor que del pueblo? estaba diciendo que porque condenan a muerte a Sócrates, porque Sócrates, Sócrates le está diciendo al rey que en realidad todo es por los dioses o es por él mismo. Por eso por él es. mismo, exacto. Y le dicen, usted es un manipulador. ¿Usted qué le pasa? Estamos en desacuerdo. Usted es un manipulador, un corruptor. Lo deben llevar a la muerte. Y él decide Ah, morir ok. por envenenamiento. ¿Y por qué? Porque Sócrates lo que dice es, ¿para qué se está gobernando? ¿A su beneficio o a beneficio del pueblo? Pero como no se lo aguantan, lo envían directamente a juicio y luego a la cicuta. ¿Hasta ahí alguna duda? Ah, sí, mister, ninguna duda, ya puedes pasar. Listo. Ahora sí, Mara Victoria dice hasta ahora, mister, o sea que los gobernantes le decían a las personas de su pueblo que ellos eran los elegidos ante los dioses. Exacto. Pero Sócrates sabía que no era cierto, que los gobernantes eran, que no era cierto que los gobernantes no eran elegidos por los dioses. Exacto. Y hay algo mucho más grave, y es, si usted va a venir a gobernar, usted está gobernando a favor suyo o a favor del pueblo. Y eso es lo que dice Sócrates. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud? Porque caiga en cuenta que aquí ya se vuelve un poquito la cosa más difícil. Y es que usted está eligiendo es para manipularnos o usted realmente está gobernando es para ayudar al pueblo. Y si dice ser usted enviado de un Dios, ¿lo está haciendo o lo está utilizando eso a su favor? ¿Hasta ahí hay alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? Leito, cuéntemelo todo. ¿Alguna duda, alguna inquietud entonces hasta el momento? No, Perfecto. mister, bien. Pues yo siento que es un tema difícil. No es fácil explicarlo a Sexto, Es pero complicado, sí, pero pues ahí si se pone atención se aprende. listo. Ok, luego de ello vamos a seguir directamente que cuando muere Sócrates, Sócrates va a tener un discípulo, un estudiante. Y ese estudiante se va a llamar Platón. Por favor, tomamos nota de este elemento. ¿Qué hace Platón? Platón es el que va a empezar. Mister, ¿también Dime. copió lo de Reyes, gobernar y esto? Sí, claro, claro que sí. Esto sí, todito, porque ya vamos llegando poco a poco. ¿Qué hizo el maestro Sócrates? Él tenía un estudiante que se llamó Platón. Y Platón se empieza a dar cuenta de lo que dijo su maestro era cierto y lo que va a realizar es empezar a centrar más las ideas de su maestro. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Platón? Él va a decir cómo deberíamos gobernar, cómo deberíamos hacer las cosas mejor. Repito, Sócrates tenía unos discípulos que lo estaban siguiendo y que estaban de acuerdo con las ideas de Sócrates, pero cuando mataron a Sócrates, a él le permitieron vivir a sus discípulos. ¿Qué hicieron sus discípulos? Sus discípulos empezaron a revisar las ideas de Sócrates y empezaron a decir, ¿cómo deberíamos gobernar? ¿Cómo hacemos para gobernar de la mejor manera? Entonces vamos a encontrar nosotros que Platón da las siguientes ideas. Número 1, quien debe gobernar no debe ser una persona cualquiera, debe ser un intelectual, una persona que piense, un filósofo en el poder. ¿Hasta ahí alguien tiene dudas, inquietudes? Repito, ¿cómo hacer el gobierno mejor? ¿Cómo gobernar mejor? ¿Cómo hacer que realmente se hagan las cosas bien? Entonces va a decir Platón en un libro que se llama La República que los intelectuales, las personas que piensan, que utilizan la duda para poder entender el mundo y tomar decisiones, deben ser los que están en el poder. Porque si colocamos a un comerciante, él va a gobernar a su favor. Si colocamos a un terrateniente, una persona que tiene mucha tierra, él va a gobernar es a favor de sus tierras. Si empezamos a colocar a un intelectual en el poder, él va a analizar y va a tomar decisiones que en verdad ayudan al pueblo. Preguntas, Mister, te inquietudes acabas de frente a la trabar. primera idea. Ok, otra vez, me devuelvo. No, el mister no se trabó. No, Emanuel, tal vez sea tu internet, pero me devuelvo la idea de la República. ¿En dónde quedaste? Emanuel. No, mister, o sea, ya habías acabado de hablar y te quedaste así congelada en tu pantalla. Ah, ok, No. ok. Listo, entonces, para cerrar este espacio, número 1, para Platón. Para que realmente se gobierne bien, se necesita un intelectual en el poder. 2, necesitamos tener leyes, normas en común a todos los ciudadanos, porque de nada sirve que, un ejemplo, nos está gobernando Andrés David Ladino
Y Andrés hace las leyes y las dice, pero no las escribe y ninguno las conocemos o las podemos olvidar. En cambio, si Andrés elabora las leyes, todos vamos a saber cuáles son las reglas de juego, qué es legal y qué es ilegal. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Estoy siendo claro? Sí, señor. Sí, O sea, mister, lo sí, que nos lo estás que dice más Platón. o menos diciendo es que, a ver, ¿qué entendí? Que Sócrates había hecho como unas leyes, la República. No, no. Voy a sacar tutoría contigo, Laura Cortés, y revisamos este tema. Porque entonces, aquí ya no se puede seguir gobernando desde los dioses. Eso lo dijo Sócrates. O sea, yo no puedo culpar a un dios de las malas decisiones que toman los hombres. Por eso debe gobernar el hombre guiado por la sabiduría. Y aquí es cuando Platón le va a decir, pero para ser sabio necesitamos, número uno, construir una república donde los más inteligentes, los que analicen, los que hagan filosofía, tomen decisiones, porque ellos van a gobernar a favor del pueblo. Pero para gobernar se necesitan leyes. Hasta ahí, ¿en dónde tienes dudas? Es que yo siento que tú te me estás confundiendo muy feo. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Cómo vamos? Es que no entendí. Uy. Repito de nuevo. Me devuelvo. Si nosotros gobernamos es desde nuestra propia decisión. Laura, si usted se lanza al consejo, fue su decisión, no es la de nadie más. Pero, ¿qué hacían en la antigua Grecia? Culpaban a los dioses de sus decisiones. Si existía un mal Mister, es que no gobernante, entiendo, estoy muy confundida. ¿dónde? Entonces, sí, mister, para no preocuparte, sigue la clase. Sacamos tutoría. Ignórame. Sacamos tutoría. ¿Trato? Bueno, Listo. Entonces, para cerrar en este espacio, Platón. Platón es el que para responder la pregunta de Victoria. No, Leito, ¿sabe qué? Replanteo el tema, porque yo siento que, claro, está la base de Roma, porque de aquí se entiende que se necesitan leyes para que todo el mundo las pueda cumplir. Pero me preocupa es que no me entienden la transición, no me entienden la relación entre filosofía y democracia. Entonces es más difícil entender Roma. Porque, por ejemplo, mi duda metódica es, ¿cómo hacemos la ley? Necesitamos pensar para hacer la ley, porque si no vamos a tener aquí las tiranías. Yo digo que esa es la ley y punto. Oiga, pero la ley tiene que beneficiar a los demás. No, me tiene que beneficiar a mí. Y por eso, el origen de la ley viene acá desde Grecia, porque en Grecia Platón es el que dice, espérese, el buen gobierno es el que va a tener un intelectual en el poder. Un intelectual en el poder, porque él piensa, él toma decisiones. Él lo dice, hoy yo quiero tener manjares y los demás le tienen que traer manjares porque él lo dice. Ese es un mal gobierno. El buen gobierno es el que dice, los manjares hay que reservarlos porque hay que darle de comer primero al pueblo. Y para eso se necesita desde Platón, porque ese es el aporte que va a tener Platón. Platón dice, no puede gobernar de acuerdo a su voluntad, debe tener es nada más ni nada menos que la inteligencia para saber tomar decisiones. Así que debe ser la inteligencia quien gobierna, no debe ser la manipulación que culpa a los dioses por todo. Yo quiero manjares y la gente se quedó pasando hambre. La culpa es de los dioses, no es mía. Oiga, sea responsable. Usted como gobernante no tomó buenas decisiones. Pero entonces, ¿qué se necesita para ser un buen gobernante? Ser una persona que analiza, que tenga dudas, que escuche, que observe. Y además que cuando mande, construya leyes. Si no construye leyes, es muy difícil. Voy a colocar un ejercicio muy fácil. En la casa, para gobernar una casa, se necesita realmente ser muy inteligente para reconocer qué recursos hay, qué rutinas vamos a colocar, cómo vamos a mandar y cómo vamos a organizar la casa. Pero, ¿cómo yo hago para que las cosas funcionen dentro de la casa? Yo coloco reglas en la casa, pero le digo a las personas que estas son las normas y las tienen que cumplir, y si no las cumplen, hay castigo. Entonces, lo que dice directamente Platón es eso, que para gobernar, ya voy a leer el chat, que para gobernar se necesita a una persona que tenga la capacidad de preguntarse, de reflexionar, de analizar para tomar decisiones. Y se necesita que construya la ley. Si no construye leyes, si no construye normas, lastimosamente va a ser un pésimo gobernante.
¿Por qué va a ser un pésimo gobernante? Porque un día dice una cosa, al siguiente cambia, al siguiente cambia, al siguiente cambia. Y si ustedes nos observan, lo que nosotros tenemos en Colombia y en cualquier parte del mundo son leyes. ¿Y dónde nacen las leyes? Nacen desde Platón. Porque Platón le dice al mundo, oiga, gobernante, usted lo que tiene que hacer es elaborar leyes, más allá de los dioses en los que crea. Por favor, elabore leyes, que son reglas de juego. Hasta ahí, voy a revisar entonces en estos momentos. Laura, no te preocupes que ya te tengo aquí anotado y si quieres en la tarde realizamos la tutoría. Pero entonces voy a revisar entonces aquí las demás preguntas en el chat. Dudas, preguntas, inquietudes, o me avisan y cancelamos el tema y paso de una vez a Roma. Pero me preocupa un montón porque, por ejemplo, en Roma uno ve qué es la ley, uno ve cómo se hace la ley, uno ve qué es el Senado y estas son las ideas que mueven el Senado. Entonces uno se preocupa, uno dice, grave en ese espacio. Listo. Dice en este espacio, Mr. Platón, ¿fue el maestro de Aristóteles? Sí, que ya vamos a Aristóteles ya en un momento. Dice, Mr. Dice David Leiva a esta hora, Mister, entonces culpaban a los dioses por sus malas decisiones. Exacto. ¿Y de dónde vienen las malas decisiones? De no pensar, de no analizar, de no tener reglas de juego. Eso es lo que dice Platón. Luego, Simón dice que sí está entendiendo. Dice, Platón sigue con lo que empezó Sócrates. Eso es correcto. Continúa con lo que siguió Sócrates. Dice, ¿pero cómo lo hizo? Lo que hizo fue, al ver que las ideas del maestro ahí lo llevaron a la pena de muerte porque tenía verdad y lo hicieron para que él se quedara callado. Lo que hizo Platón fue tomar las ideas del maestro y empezarlas a desarrollar. Entonces, lo que dice Platón es, ¿cómo hacemos un buen gobierno? Ah, pues colocando a un líder, a un gobernante que sepa pensar y que elabore leyes. Eso es lo que dice, eso lo hace Platón. Listo, no te preocupes. Luego dice acá en este espacio, Matías, Mister, entonces, ¿quién o quiénes hicieron las leyes? El pueblo. Porque vamos a encontrar que esto ya empezó a presionar a los gobernantes. Entonces, cuando Platón publica el libro que se llama La República y Diálogos de Platón, la gente lo empieza a leer y la gente le va a pedir a los gobernantes leyes. Queremos saber las reglas de juego. Entonces, ¿qué pasa? La presión del filósofo hace que las mismas condiciones de gobierno cambien. Es como cuando hay un profesor que dice, voy a hacer un quiz. Bueno, ¿y por qué se anula un quiz? ¿Por qué se coloca 5? ¿Cómo lo está evaluando? Le está exigiendo unas reglas de juego. Cuando le exige las reglas de juego, hace que la persona que gobierne le dé a usted cuáles son los criterios de evaluación y cuáles son las leyes o normas que deben cumplir. ¿Listo? Luego sigue, bueno, Laura, ya te dije entonces tutoría esta tarde, dice en este espacio, pero está un poco fácil, solo es poner un poco de atención. Sí, es muy sencillo. Dice, o sea, ¿Platón hizo las leyes? No. Platón lo que hizo fue sugerir que deben existir las leyes. Eso es lo que hizo Platón. Si usted va a gobernar, debe existir leyes, porque si usted gobierna y no tiene reglas de juego, no tiene leyes, no tiene normas, pues la gente ni le va a hacer caso, ni su gobierno va a ser bueno. De nada sirve ser inteligente si no se colocan unas leyes, unas reglas. Y por eso la filosofía se relaciona con la democracia y el poder. Porque ¿de qué sirve ser gobernante si no se tiene unas normas de juego, si no se sabe qué es legal o qué es ilegal? Sigo en este espacio, dice, yo creo que en la tarde, yo creo que 4 de la tarde podríamos revisar este proceso. Mister, Dice, mira el chat que eso es. sí, ya te dije, 4 de la tarde. Entonces, seguimos entonces en este espacio. Mister, está súper clarito, listo, eso es lo importante. Listo, entonces, pues por lo que estoy leyendo en este espacio, creo que ya ha sido más claro. Listo, seguimos entonces. Entonces, Sócrates planteó quién debe gobernar y realmente cómo debe gobernar. Y Platón lo que va a decir es, maestro, le tengo la respuesta. Se debe gobernar desde los intelectuales al poder, porque son los que piensan y saben tomar decisiones y elaboran la ley. Eso es lo más importante, si no, no funciona. Luego dice, Mariana dice, o sea, Platón fue quien utilizó el diálogo para exponer un pensamiento. Exacto. Pero para hacerlo mucho más sencillo, porque eso ya lo van a ver en noveno, cómo él construyó estas propuestas desde la dialéctica, lo que él propone es, deben existir las leyes. Entonces, cuando observemos la otra semana Roma, ustedes van a observar que los romanos dicen, listo, usted va a gobernar, pero vamos a elaborar las leyes entre todos. Entonces, ¿qué pasa? Ya no es que el gobierno se levanta y dice, yo mando y yo quiero. ¿Qué está escrito y qué es la ley? ¿Qué se puede hacer y qué no?
Entonces, ¿por qué Roma va a crecer? Precisamente porque hereda esto de Grecia, hereda esto de Macedonia. Porque los griegos le dicen, para gobernar usted debe tener la ley. Y es ahí en donde van a hacer el derecho romano. Porque el derecho romano va a colocar las reglas de juego. Significa que se sabe qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Esa es la idea en este espacio. Entonces, ojo porque está la base para entender Roma. Son las 10:44, me preocupa que no hemos avanzado pues un montón como quisiéramos, pero vamos a seguir revisando en este espacio. Alison dice, Mister, o sea que prácticamente el pueblo se estaba gobernando solo por las leyes. No, el pueblo antes estaba gobernando era por la voluntad de las personas. Claro, Juan Eduardo, hay que copiar. Entonces, el problema era que se levantaba el rey y decía, yo quiero que hagan esto y es orden no solamente mía, sino el Dios que represento. Y la gente le hacía caso. Pero ¿qué va a suceder? Es un mal gobernante porque manipula a los dioses. En cambio, ¿qué es lo que hace Platón? Le exige a los gobernantes que no importa el Dios en el que usted crea. Lo que importa es que usted piense para tomar decisiones. Y lo más importante es que usted elabore leyes para que la gente sepa qué puede hacer y qué no. Incluso para gobernar, usted tenga un referente como la ley. ¿Qué se puede hacer y qué no? De lo contrario, tenemos una manipulación. Un ejemplo, el rey se levanta y dice que todos tenemos que bailar. Entonces, todos le tenemos que obedecer porque entonces él dice que es el representante del dios Baco, entonces todos tenemos que bailar. ¿Y cuál va a ser el problema ahí? ¿Hay alguna ley? ¿Hay algún referente? ¿Hay algún por qué que sea lógico? No. En cambio, ¿qué es lo que dice Platón? Vea, por favor, construya las leyes. Si usted construye las leyes, usted le va a dar un soporte de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Incluso, si usted elabora las leyes, las personas saben qué es legal y qué es ilegal bajo su mando. Y todos sabemos las reglas de juego. Hasta ahí, preguntas, inquietudes. Ahora sí, ya estoy en la parte de abajo. Dice Simón, mister, por eso no era en Grecia por los dioses. Quiero ser claro en algo. Los griegos culpaban de todo a los dioses. Yo hago esto porque un dios me lo dijo, porque un dios me lo representa. Estoy de mal genio porque un dios. ¿Y qué es lo que le dice directamente? Una cosa es su dios y otra cosa es cómo usted está gobernando. Entonces aquí hay una separación con la religión. Y le van a decir, si usted va a gobernar, tiene que reflexionar para tomar decisiones. Y dos, debe construir leyes. Simón, lo escuchamos a esta hora de la mañana. No, mister, ya no. No, tranquilo. ¿Qué duda tenía? Bueno, yo te iba a decir que sí, eso es cierto que era en Grecia, ¿no? Porque tú Sí. decías que los dioses griegos y todo esto. Pero entonces tú decías que íbamos a ver la otra clase, como que eso tenía que ver, bueno, Con que Roma. iba a ser algo, sí, de Roma. Ajá. Pero si eso ya es en Roma, ¿por qué sigue siendo el mismo tema, ¿sí me entiendes? Porque los romanos no olvidaron a los griegos. Los romanos son hijos de los griegos y los romanos utilizaron estos elementos para construir su imperio. Entonces, ¿usted qué va a encontrar en la Roma monárquica? El rey no hace una orden oral, sino escrita y la convierte en ley. ¿Y por qué hace eso? Porque aprendió de los griegos que cuando se gobierna se tienen que hacer leyes. ¿Hasta ahí estoy siendo claro? Sí, mister, gracias. No, tranquilo. Entonces, para ya ir cerrando este espacio e irnos al foro, ¿cuáles son los aportes que realiza? Voy a revisar ahora sí lo que dice aquí Victoria. Dice, ya lo entendí súper, Sócrates estaba en contra del mal gobierno y por eso lo mataron. Pero su aprendiz Platón encontró una respuesta a lo que Sócrates pensaba, con que los más inteligentes estén arriba, al saber si lo harían o lo harían lo más lógico y bueno para el pueblo. Y aparte, el pueblo sabría el por qué tienen que hacer lo que él diga. ¿Estoy bien? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eso es. O sea, es como un profesor el primer día. Él dice, yo voy a gobernar, pero las reglas del juego son estas. Yo voy a sacar nota por esto y esto. O sea, la gente ya sabe qué tiene que hacer. Y es un buen gobierno porque sabe cómo se hacen las cosas y en qué momento se hacen. Entonces, muchas gracias, Tabata, en este espacio, pero quiero ser clarísimo en eso, que el pensamiento de Platón en este espacio es gobierne bien, no importa en el Dios que usted crea, no culpe al Dios, sea inteligente a la hora de tomar decisiones y haga las leyes.
Gobierne pensando en el bienestar de las personas, no en su riqueza personal. Porque por eso va a iniciar la democracia en Grecia. Porque la democracia en Grecia hay que pensar en el pueblo, no en la riqueza personal. Porque ¿cuál era la manipulación en la antigua Grecia? Yo soy directamente un representante del dios Hermes del comercio y yo quiero gobernar es de acuerdo a lo que diga Hermes. Uy, problema. ¿Cuál va a ser el problema? Que va a recoger los impuestos es para volverse rico él mismo, más no para ayudar a la gente. Entonces, quiero ser claro que lo que hace la filosofía, ya para responder nuestro foro, lo que hace la filosofía es decirle que una cosa, dos conclusiones muy sencillas. Primero, no se puede culpar a los dioses de la manera como tú gobiernas, porque lo que tú tienes que hacer es reflexionar, utilizar la filosofía para tomar decisiones, elaborar leyes y gobernar pensando en el pueblo. Si no haces eso, no funciona. Y es ahí en donde usted va a encontrar que las ideas de Platón van a llevar a que la gente se agite y que aparezca la democracia, en donde puedan participar, donde la ley la hace también el pueblo, donde tienen unos representantes y donde entre todos discuten para llegar a un acuerdo en la ley. Eso es lo más importante. Entonces, ahora sí, ya siendo las 10:50, los invitamos entonces al foro. Lastimosamente, el tiempo no nos ayudó, pero quiero ser claro, por favor, en este espacio, que en el foro, mire lo que dice. ¿En qué influyó la filosofía griega a la democracia? En colocar a los intelectuales en el poder y en la elaboración de las leyes. Es lo más importante. Porque, y esto que les quede a todos, todos van a tener poder, todos y cada uno de ustedes. Imagínense usted en una empresa, si usted no coloca reglas o si usted no aplica la filosofía para tomar decisiones, pues usted va a tener una empresa que se va a ir de pique. Imagínese un presidente que no haga filosofía, que no dude, que no pregunte, que no escuche, pues lastimosamente y tras del hecho no elabore leyes. Entonces no se sabe qué gobierna, ni tampoco cuáles son las reglas de juego. Entonces va a ser muy confuso. Ahora sí, preguntas, dudas, inquietudes. Yo me voy a demorar 2 minuticos más. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Cómo vamos? ¿Sí fuimos claros? ¿No fuimos claros? ¿Fue tremendamente confuso, una nebulosa? ¿Dudas, inquietudes? No, mister, todo está claro. Ahora sí quedó claro. Entonces, Listo, entonces ya sabes que para mí es súper confuso. No te preocupes, ya aquí le voy a preguntar entonces a coordinación para que agendemos con tu acudiente. ¿Listo? Y podamos revisar entonces este espacio. ¿Vale? ¿Dudas, inquietudes hasta el momento? ¿Clarísimo? Listo. Lo más importante en el foro es que el que debe gobernar debe ser una persona que aplique filosofía y una persona que elabore leyes para gobernar en pro del pueblo. Ese es el aporte más fuerte que vamos a tener. Ya no se puede seguir gobernando de acuerdo a la voluntad y a los caprichitos. No. Se tiene que gobernar es de acuerdo a nada más ni nada menos, a las leyes y al bienestar del pueblo. Y se debe ser muy pensante para tomar decisiones. Señor, lo escuchamos. Entonces hoy respondemos ese foro. Sí, por favor. De igual ¿Y manera. qué tenemos, ¿qué tenemos que escribir ahí? O sea, sí. O sea, ¿qué tenemos que hacer en el foro? Bueno, en el foro. O si quieres, yo te propongo algo. Cancelemos el foro y la próxima sesión lo ampliamos. El lunes más bien ampliamos el tema y nos corremos con Roma. ¿Les parece? Ok, mister. Listo, entonces aquí con la cancelación. ¿Cómo así, mister? O sea, lo vas a quitar. Es que No. yo ya lo estoy haciendo. No, tú lo haces, pero entonces la próxima sesión ampliamos el tema. ¿Sí me hago entender? O sea, Sí, si lo mister, queremos o sea, mañana responder en seguimos clase el se mismo. puede y la otra también, ¿sí? Sí, pero entonces la próxima sesión ampliamos este tema. ¿Les parece? Pues sí, pues está chévere. Yo lo entiendo, pero pues por mí está bien. Ok. Lo ampliaríamos entonces para el lunes 21 de septiembre. ¿Listo? Quedamos así, porque son las 10:53. ¿Listo? Yo voy a programar entonces de una vez la tutoría contigo, Laura, y revisamos entonces. ¿Vale? Les deseo entonces una excelente Bueno, semana. mister. Cuídense mucho. Chao, Que mister. estén muy bien. Un abrazo. Chao, mister. Chao, Leito. Gracias. Chao, No, mister. mister, gracias por la clase. Chao, mister. Chao, mister. Chao. Que Ya todos, chao, 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 mister.